Buenas tardes. En la tarde de hoy vamos a hablarles acerca de la constitución de las empresas. La empresa natural es constituida por una persona, es la llamada individual o unipersonal. El dueño de la empresa es una sola persona, quien es el responsable directo de todos los bienes, reclamaciones, deudas y otros. Generalmente el dueño es el que se encarga de llevar los registros contables, inscripciones y otros. Es decir, que esa persona pues es la encargada de llevar toda su empresa en todos los sentidos, administrativos y contables. Son negocios pequeños que necesitan cumplir con requerimientos legales que exige la ley para estar dentro de la legalidad jurídica comercial. Estos negocios lo constituyen como los kioscos pequeños, restaurantes, servicios profesionales, ventas de indumentaria, ropa y otros. Se hace necesario iniciar cumpliendo con los términos legales. El capital solicitado es menor en comparación con las grandes empresas. Estas empresas no tienen ningún problema para su creación ni para la liquidación. Es importante señalar que los gobiernos facilitan la creación de estas empresas de manera que las personas puedan tener la capacidad de llevar adelante sus propios negocios y así disminuir el índice de desempleo. Ventajas. La facilidad para iniciar operaciones y finalizas las mismas. Debido a que es unipersonal, existe una completa unificación de directrices y mandos que permiten un efectivo control de la empresa. Flexibilidad del dueño para actuar rápidamente y sin mayores obstáculos para afrontar cambios inesperados dentro del mercado. Las regulaciones son mínimas debido a su tamaño. Las ganancias o pérdidas son solamente responsabilidad del dueño. Desventajas. Tienen limitaciones en el volumen y cantidad de capital, lo que puede dificultar inconvenientes para el crecimiento posterior. El negocio o empresa depende de una sola persona que en caso de fallecimiento o incapacidad finalizarían las operaciones. Empresas jurídicas. Las empresas jurídicas son más complejas que las naturales, ya que estamos hablando de dos o más personas que la constituirán mediante un contrato que señale, entre otras cosas, sus fines objetivos, capital que la forma, directiva, responsabilidades. Aquí encontramos las sociedades colectivas, sociedad en comandita y cooperativista entre las más importantes. Sociedad colectiva formada por un número determinado de socios, quienes administran la empresa y responden ante terceros en forma personal, ilimitada y solidaria. Los dueños pueden hacer sus aportes en forma de dinero, especies o en trabajo. Sociedad en comandita. Está formada por el aporte de dos clases de socios. Gestores. Su aporte es en forma de dinero, especie o entrabado y serán administradores de la sociedad, salvo que ellos renuncien a este derecho. La comanditaria, la responsabilidad de estos socios está limitada a la cantidad del aporte que se comprometieron a dar de manera que exista una división de ganancias y pérdidas en cuanto al cálculo porcentual que hayan hecho los comanditarios. Están excluidos de la administración de la empresa. Únicamente se les acepta su contribución en forma de dinero, o sea, que no pueden mandar dentro del negocio. Estos solamente aportarán una especie de inversión que será administrada por los gestores de accionistas. Son las llamadas sociedades anónimas y se forman a través de acciones que no es más que el capital que aporten el valor de las acciones. Varía de acuerdo con los estatutos de cada sociedad. Pueden ser adquiridas por una cantidad crecida de socios. El capital que aportan los socios está supeditado al valor de las acciones y al poder adquisitivo de los que desean comprarlas. Para llevar un mejor control de esta clase de sociedad, se han establecido dos clases de acciones.
las preferidas y las comunes. A los socios se les conoce como accionistas y a las ganancias de su inversión se reparten en forma de dividendos. Obtención de la licencia comercial. Una empresa lleva consigo deberes y derechos y es a su vez regulada por nuestra legislación para los efectos de trámites que no es más que cumplir con los requisitos que se exige la ley y así establecer una empresa. Los interesados deben cumplir con ciertas formalidades previas de manera que la autoridad competente le otorgue la correspondiente licencia que lo habilitará para operar un negocio o empresa. En este caso, para las personas jurídicas, exige cumplir con los siguientes requisitos. Confección del pacto social. Es un contrato celebrado entre las partes que forma la empresa, cuya información debe constar con la siguiente. Nombre de la sociedad. El nombre de la sociedad debe estar pues previamente verificado para que el mismo no sea igual a una sociedad que ya exista, ¿verdad? O un nombre que crea, que pueda crear confusión, ¿verdad? Dentro de los consumidores o dentro de los usuarios, dependiendo del tipo de sociedad, ¿verdad? Los objetos y facultad de la sociedad. Es decir, para que ella va a estar facultada. El capital autorizado, el capital social con el que ella va a dar inicio. Ya pueden ser 10.000 balboas, como por ejemplo que ellos establezcan que ese va a ser su capital de inicio. La duración de la sociedad puede ser perpetua. Ahora no quiere decir que sí, porque la sociedad es perpetua, no pueda pues desintegrarse más adelante, sí puede pasar. Puede pasar que las acciones se vendan, puede pasar que de repente ya los socios decidan cerrarla, todo eso puede pasar. La duración de la sociedad pues dicen que puede ser perpetua, el número, nombre y dirección de su agente residente en Panamá, de acuerdo con la ley, toda sociedad anónima requiere de un agente residente en Panamá, que debe ser un abogado o firma de abogados. Domicilio de la sociedad, que podrá ser en Panamá o en cualquier otro país. Aunque no es requisito indispensable, usualmente se incluye también en el pacto social el nombre del primer presidente, secretario y tesorero de la sociedad, que son quienes van a conformar pues la junta directiva de la sociedad. Protocolo del pacto social. El pacto social se hace en la notaría una vez que se acuerden los fines para los cuales queda establecida la sociedad y se cumpla con los requisitos antes expuestos. El protocolo del pacto social consiste en constituirlo en escritura pública mediante un notario, que es la persona que dará fe de lo que allí se pacte. Inscripción y registro de la sociedad. Cuando es constituida la escritura de la sociedad, se lleva al registro público, ¿verdad? Eso que se llevó a la notaría, luego entonces se lleva al registro público, sección de micropelículas mercantil. En esa sección, pues el registro público va a registrar dicha sociedad, ¿verdad? Se considerará como persona jurídica entonces cuando ya el registro público, ¿verdad?, le dé el número que nosotros le llamamos el RUT de la empresa. Ese número se lo va a dar ¿quién? El registro público. Entonces, una vez ya tenga ese número, porque ya está inscrita, entonces ya nosotros podemos decir que ella está plenamente constituida. Dice, licencia o registro comercial. Una vez que se haya cumplido con la entrega de los registros en el Ministerio Público y Comercio e Industria y se cumple con lo establecido y se han pagado los impuestos en economía y finanzas, se le extenderá un permiso provisional por 30 días para que pueda operar. Una vez vencido, se le hace entrega de su licencia comercial. ¿Cuál es la diferencia de un registro comercial y una licencia comercial? El registro se pide
cuando las inversiones son menores de 10.000, ya sea natural o jurídica. Y se pagan 10 balboas de impuestos anuales ante la Dirección General de Ingresos. La licencia comercial se expide cuando las inversiones superan los 10.001 balboas. La persona natural paga 25 balboas y la jurídica paga 50 balboas, ¿verdad? Un pago anual que se hace. Esto es lo que traía para compartir con ustedes esta tarde, ¿verdad? Ahora pues vamos a ver si tenemos alguna pregunta o respuesta, ¿verdad? En cuanto al tema, la respuesta, claro, de mi parte, sobre el tema tratado la tarde de hoy.